Como ustedes saben, anteriormente los congresos de ANIS los celebrábamos en el último trimestre del año. Si los que se recuerden del congreso que anteriormente tuvo lugar en Asturias en el 2010, fue también en un mes de octubre. A partir del 10º congreso que tuvimos en Madrid, celebrando los 10 congresos de ANIS, se decidió, como comentó Alipio, nuestro presidente, de cambiar la fecha para el mes de abril, hacerlo coincidir con el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, para este año establece como tema la inocuidad de los alimentos. Ese es el motivo de que tengamos con nosotros para la próxima intervención a Óscar Hernández, que es el presidente del Comité Técnico de la FIAP, es de la Federación de la Industria de Alimentación y Bebidas, que precisamente nos va a hablar de eso, de la inocuidad de los alimentos. Por favor. Sí, buenas tardes a todos, a los que habéis quedado en la sala después de la intervención del señor consejero. Quiero dar primero las gracias a la organización, a la Asociación de Informadores de la Salud por habernos invitado, en este caso la industria alimentaria, aunque yo soy de Calidad Pascual, pero vengo en nombre de la industria alimentaria, a hablar de alimentación y salud. Y como hoy es viernes, es por la tarde, es ya momento casi de asueto, voy a empezar, y me gusta mucho el cine, recordándoles, no la traigo la imagen, una escena de una película muy buena, muda, que ya sé que las películas mudas pues tienen fama de ser aburridas, pero que es muy buena, que les recomiendo que la vean, que es El acorazado Potemkin, de Eisenstein, Sergei Eisenstein. Y esa película, si la han visto ustedes, y si no la van a YouTube y la toman el tramo, es un recuerdo de un motín que se hizo en el acorazado Potemkin en 1905 y que fue el inicio de la Revolución Rusa, o uno de los precursores de la Revolución Rusa. Y no sé si saben ustedes por qué empezó el motín. No empezó porque no eran leninistas los marineros, porque se rebelaron contra los oficiales del acorazado. No es porque tuviesen una motivación política, no, era por un tema de alimentos. Los alimentos estaban en mal estado, los oficiales lo negaban y al final los marineros se rebelaron, ¿no? Bueno, vean ustedes la película. Aparte hay una escena muy famosa de una escalinata que baja un carro de un niño, en fin, que luego la han repetido muchos, en Coppola y Brian De Palma, en fin, muchos directores. Esa película, para mí, explica perfectamente por qué la inocuidad de los alimentos, o la falta de inocuidad, o la salud, o la no salud, puede llevar a causas mayores, y ese es un claro ejemplo, ¿no? Sí, antes de nada, yo quería poner un poco en valor la industria alimentaria española, que es una industria muy potente, muy vertebradora del territorio. Antes se ha empleado la palabra rural por el consejero, y a mí me gusta la palabra rural. Y esa industria también es muy invisible, y me dirijo a ustedes, ya que son periodistas, informadores, para que la hagamos entre todos visible. ¿Por qué quiero que la hagamos visible? ¿Por qué creo que la debemos hacer visible? Porque creamos o facturamos 90.000 millones de euros. No es ninguna cosa baladí. Trabajamos, entre los cuales estoy yo, 480.000 personas, creando el 20, uno de cada 5 empleos industriales es relacionado con la alimentación. Tenemos un 16,8% del valor añadido bruto y un 2,7% del PIB. Y somos una industria exportadora. Exportamos esto que está tan de moda ahora, marca España, pues exportamos marca España, alimentos. Y somos la sexta, ocupamos el 6º puesto en la Unión Europea, y el 10º, somos la 10ª potencia, eso de la 10ª potencia, pues somos la 10ª potencia a nivel mundial en exportación de alimentos. Y hay 30.000 empresas en España. Es verdad que hay 57 muy grandes, entre las cuales está la mía, Calidad Pascual, pero hay 23.000 pequeñas. Aquí en esta comunidad autónoma y en las vecinas
En la cornisa cantábrica hay, por ejemplo, una cosa que vamos a disfrutar luego, que van a disfrutar luego, que es las mini queserías. Eso es industria alimentaria, eso es alimento de calidad, eso es marca de España, eso es crear valor y eso es trabajar el medio rural, que es muy importante para que no desaparezca la cadena agroalimentaria. Entonces, mi primer mensaje, mi primera reflexión, con mucha humildad, pero también con mucha intensidad, es que, por favor, hagamos entre todos visibles la industria alimentaria española y copiemos de los italianos. Y ahora lo digo claramente, copiemos de los italianos. Los italianos, que tienen una industria la más potente de Europa en el sector agroalimentario, por dos motivos: porque la hacen muy visible, y porque tienen la mayor red de embajadas en el mundo, que son los restaurantes italianos. Nosotros no tenemos esa red todavía. Pero si sabemos crear gastronomía, salud, alimentación y turismo, si somos capaces de hacer eso, tendremos una industria alimentaria potente que tirará de nuestra economía. Bueno, estas son las exportaciones, para que vean ustedes que alrededor de un 25% de lo que producimos en España de alimento lo exportamos. Desgraciadamente, lo exportamos básicamente en forma de graneles. El aceite español, la gente no lo sabe, no sabe el que existe. Somos el primer país productor de aceite del mundo, pero desgraciadamente el que se vende en Estados Unidos, el que se vende en... Bueno, ustedes han viajado, es italiano. Muchas veces es italiano, está hecho con aceite español. ¿Por qué? Porque, como decía muy bien un secretario general de la FIAP, antes nosotros el aceite le metíamos en botellas de lejía, sin diseño, sin formato, sin nada. Y los italianos, como todos ustedes saben, eso sí que lo saben manejar muy bien. Entonces, lo que tenemos que ir es a dejar de vender graneles, dejar de vender productos al por mayor y vender producto con valor añadido, entre los cuales están los quesos. Bueno, eso es un poco para que se hagan ustedes una idea. Este es el marco, la visión, que está muy de moda en todas las empresas, la visión, la misión y los objetivos. Pues esta es la visión, la visión y la misión de la industria alimentaria española, que la tienen aquí. Evidentemente, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos españoles mediante una alimentación con un sector seguro, saludable y sostenible. Bueno, no quiero recalcar mucho. Entonces, como me han pedido la organización que hable de inocuidad o de salud, aquí tienen los pilares de la industria. Por cierto, antes hablaba de innovación. En innovación todavía estamos muy cojos, en innovación alimentaria, muy cojos. Tenemos que seguir investigando e innovando, sobre todo innovando más, ¿no? Así que yo sí que apuesto porque se lleven dineros y se lleven recursos a la innovación, porque sin innovación no somos nada. Y ahora mismo hay un debate muy importante en Europa y en España sobre la innovación alimentaria. Afortunadamente, por primera vez en la Unión Europea ahora hay un gran fondo, los fondos europeos de desarrollo rural, otra vez, en los que hay una gran cantidad de dinero para hacer innovación alimentaria. Espero que mi país, que es España, consiga traer los máximos dineros posibles para que esta innovación sea una realidad en España y no que tengamos que tener siempre estar mirando a otros sitios. Yo les voy a hacer una pequeña evolución porque sé que tengo que terminar a 1:30, además me saca la tarjeta roja y estas cosas, o sea que rápido, de cómo ha pasado la salud y la alimentación en las décadas previas, ¿no? Hasta los 80, la alimentación en la industria alimentaria se ha preocupado, o nos hemos preocupado, la sociedad, de subsistir, de suministrar cantidad, ¿no? No teníamos suficiente cantidad o no teníamos la suficiente ingesta de una serie de nutrientes en nuestra dieta, ¿no? Eso, afortunadamente, a partir de los 80, más o menos estaba cubierto. De los 80 a los 90 tuvimos que afrontar la calidad. Lo ha dicho antes, me parece, el consejero de Sanidad. En el año 81, si no recuerdo, en el año 81 tuvimos el síndrome tóxico, el aceite de colza desnaturalizado. No hay que quedarse solamente en aceite de colza, aceite de colza desnaturalizado, porque el aceite de colza es un alimento tan fetén como puede ser el aceite de girasol. Este era aceite de colza desnaturalizado. Y tuvimos 22.000 intoxicados.
en España y 1.100 o 1.000 y algo muertos. Ha sido la epidemia o el foco o el brote epidémico alimentario más grande de la historia hasta ahora, motivado por alimentos. 22.000 españoles tuvieron esta enfermedad. Desgraciadamente, además, la mayoría de ellos de un nivel medio, medio-bajo de estatus económico. No olvidéis, o no olvidemos que se vendía en garrafas en pueblos y en poblaciones del cinturón industrial de Madrid. En pueblos de Castilla, no sé si aquí en Asturias hubo algún caso, pero en Castilla y León nos golpeó bastante. Bien, se creó el Ministerio de Sanidad y Consumo, porque antes se llamaba Sanidad y Consumo, ahora se llama Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bueno, creo que es así. Se creó el área de consumo, se hicieron una serie de reales decretos, en fin, se trabajó bastante en ese tema. A continuación nos encontramos de los 90 a principios del siglo XXI con problemas ya de seguridad, de inocuidad alimentaria, y aquí sí que recordaréis, o muchos de vosotros recordaréis, las vacas locas. Ahora no se acuerda nadie de esto, pero tuvimos un problema gravísimo de vacas por las vacas locas, que era básicamente vacas carnívoras. No estoy descubriendo América, ¿no? Y que evidentemente transmitían algo que no era infeccioso, que eran unos priones, unas partículas, saltaban de especie, ¿no? Y fue la hecatombe. La hecatombe. En aquella época yo trabajaba en el Ministerio de Sanidad, precisamente. Y recuerdo que los españoles entonces en las encuestas estas que hace el CIS tenían dos preocupaciones. Uno era el terrorismo, dos la seguridad alimentaria. Cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Ahora me imagino que las encuestas del CIS, los españoles transmitimos otras preocupaciones, pero en aquel momento era la seguridad alimentaria. Y recuerdo también, porque lo viví, esto sí que lo viví, el tema estar en Bruselas, que era tremendo eso, ir a los lineales y no encontrar nada de productos cárnicos, estaba todo, había un miedo, una tremenda fobia hacia la carne y un miedo escénico hacia todos estos productos. Nos costó mucho salir de esta crisis alimentaria, muchísimo, y costó mucho dinero hacer que volviese otra vez el consumidor, el ciudadano, a tener confianza en los sistemas públicos de salud, de control, perdón, públicos de salud y en la industria alimentaria. Fue tremendo el tema, ¿no? Y hoy, ya superado el suministro, la calidad, la seguridad alimentaria, hoy lo que nos preocupa y ocupa es la nutrición y la salud. Queremos que la comida o que ciertos alimentos lleven ciertos ingredientes que nos hagan más jóvenes, más guapos y más salud, con más salud. Y esto es un error. Se puede hacer, ¿eh? Y lo dice uno que está en la industria alimentaria. Si el consumidor quiere eso, lo hacemos. Pero la salud está en tener unos hábitos de vida saludables, que no significa ser un monje, tampoco, que el vino también se puede tomar. Pero hay que tener una dieta equilibrada y variada. Y tenemos una cosa en España, que ya sé que eso lo habrán dicho millones de veces, que es la dieta mediterránea, que cada vez es menos mediterránea y cada vez es menos de aquí. Pero bueno, eso es otro tema que tendremos que valorar entre todos. Y este es el mundo, este es el universo, el escenario en el que nos movemos actualmente con todos los temas que tienen que ver con la salud, con la nutrición y con los sistemas de alimentación saludable. Desde hábitos de consumo, lo que les decía antes, la dieta mediterránea, los temas de dietas milagros, los alimentos funcionales, los hábitos de consumo, temas de seguridad alimentaria, también les sonará lo de la gripe aviar que pasó hace años, y las vacunas que se compraron por miles y miles. Bueno, los anisakis en el pescado, los aditivos, la salmonela, etcétera, etcétera. La estrategia NAOS, que es una estrategia de Estado, esto sí que afortunadamente tenemos una estrategia de Estado, independientemente del partido que gobierne en el gobierno de la nación. La estrategia NAOS es una estrategia para prevenir la obesidad, especialmente en los niños y adolescentes. Y es una estrategia de Estado que ha sido premiada por la Organización Mundial de la Salud. Espero que sea quien sea el que gobierne en España, sigamos teniendo la estrategia NAOS. El código PAOS, que es un código de autorregulación que tenemos la industria, mejor dicho, algunas empresas de la industria alimentaria
para regular en medios de comunicación nuestros anuncios en relación con los menores de 14 años. Y luego las patologías, el cáncer, la diabetes, la obesidad, la anorexia, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es en lo que tenemos que trabajar desde un punto de vista de salud, en la industria alimentaria, en la sociedad, en esto que llaman ahora tan pomposamente la sociedad civil, y en las administraciones, tanto las de ámbito comunitario, de la Unión Europea, nacional y autonómico. Todo esto es el escenario en el que nos movemos, ¿no? Y recordarles que cada año hay 130 millones de europeos que padecen enfermedades ligadas, yo diría son datos de la OMS, yo diría ligados a una mala alimentación o a unos malos hábitos de vida saludables. Y eso hace que aumente el riesgo de enfermedades crónicas. Según la OMS, todos los años mueren 2,6 millones de personas por obesidad, o mejor dicho, enfermedades ligadas a la obesidad. Y 2 millones de personas también mueren por enfermedades ligadas a la falta de inocuidad alimentaria. Son bastantes, ¿no? Entonces, tenemos mucho que trabajar, vaya. Lo que les quería ahora recordar es un poco el modelo de seguridad alimentaria, volver otra vez a incidir en todos los temas que pasaron en la década de principios de los años del siglo XXI, perdón, todas estas cosas que están ahí. Este es un chiste, o una viñeta, mejor dicho, de Ricardo y Nacho, me parece que es del Mundo, si no recuerdo mal, que en esa época parecía como que se iban dando el relevo unas patologías o unas crisis alimentarias unas con otras, ¿no? Desde la fiebre aftosa, las vacas locas, la peste porcina, el aceite de orujo de oliva, que también tuvimos ahí un problema bastante importante, y la gente no confiaba, evidentemente, el ciudadano, con mucha lógica, no confiaba ni en nosotros, ni en la industria, ni en las administraciones, ni en el control oficial, en fin, pensaba que estábamos en una situación bastante complicada. Y en aquella época, el presidente de la comisión, que era Romano Prodi, il dottore, como le llamaban, pues tenía que ocupar mucho, el actual presidente de la comisión tiene que ocupar mucho tiempo en los rescates y en las crisis y en Grecia. En aquella época, el presidente de la Comisión Europea tenía que ocupar mucho tiempo y mucho esfuerzo, ir mucho al Parlamento Europeo, a hablar de seguridad alimentaria, de inocuidad de los alimentos. Y dijo una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Y que siempre lo tengo en cuenta, que la vida no es una zona, algo muy obvio, de perogrullo, pero es verdad, ¿no? La vida no es una zona libre de riesgo y que no se puede garantizar la total seguridad de ningún alimento, y que por consiguiente los consumidores deben darse cuenta que es imposible eliminar todo riesgo. El riesgo cero en la alimentación no existe. Y sobre ese recordatorio se trabajó bastante para mejorar todos los controles oficiales, y se creó un nuevo modelo de seguridad. Cuando yo hablo de seguridad alimentaria me refiero a inocuidad de los alimentos, con una serie de elementos. Primero, la ciencia. Sin ciencia o sin praxis científica, la alimentación cae en manos de gente sin escrúpulos, y no puede ser ni debe ser. Por consiguiente, el conocimiento científico es lo que nos tiene que iluminar, es lo que nos tiene que dar la base a todo movimiento, a toda innovación, a todo cambio. Por otro lado, otro elemento es el operador económico, la industria. Tenemos que encontrar las industrias, y yo creo que lo estamos intentando o haciendo, pongan ustedes la palabra que quieran, un equilibrio entre rentabilidad económica. Evidentemente tenemos una cuenta de resultados que tenemos que sacar adelante, pero no a costa de la seguridad, no a costa de la inocuidad de los alimentos. No todo vale, el fin justifica los medios para nada. Tiene que haber, evidentemente, ese equilibrio, que ahora se ha puesto de moda el término responsabilidad corporativa, o corresponsabilidad social corporativa, y es que no solamente tenemos que mirar el retorno económico, sino el no económico, lo que hacemos por la sociedad, lo que hacemos por nuestros conciudadanos, ¿no? Que al fin y al cabo forman parte de nosotros. Los consumidores no tienen que ser solamente clientes, tienen que ser algo más. Y aquí en España, no sé si aquí hay asociaciones de consumidores, pero de mi opinión, todavía no tienen la fuerza suficiente las asociaciones de consumidores.
y es muy importante que trabajen como representante de todos nosotros en la cadena alimentaria, ¿no? en ese eslabón. Por consiguiente, tiene que haber transparencia, tiene que haber comunicación. Y otro muy importante, hasta aquí el consejero de Sanidad, por cierto, no ha dicho nada de alimentación, pero bueno, seguramente eran otros temas, que también tiene responsabilidades en temas de seguridad alimentaria. El poder público, las administraciones, y aquí, como soy un hombre de fronteras, he trabajado en la administración porque soy funcionario de carrera, pero también trabajo ahora en la empresa privada, pues me puedo permitir decir algunas cosas, siempre evidentemente en un buen tono y con mucha educación. Las administraciones públicas, el problema que tenemos en España en el tema de alimentación, de control oficial, es que tenemos una dualidad. El control de los alimentos desde la granja hasta que llegan a la fábrica o al matadero es competencia del Ministerio, de las áreas de Agricultura. Y desde que entra en la fábrica o en el matadero hasta que llega a todos nosotros es competencia de Sanidad. Y esto crea una disfunción. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, un órgano único de coordinación. Y es muy difícil, a veces, saber dónde termina uno y dónde empieza otro. Si el animal, para entendernos, si el animal está muerto es competencia de Sanidad, si el animal está vivo es competencia de Agricultura. Esto en otros países no pasa, de nuestro entorno. Francia tiene una autoridad competente, el Reino Unido, que fueron los que causaron las vacas locas, una autoridad competente, Alemania, una autoridad competente, Italia, una autoridad competente, etcétera, etcétera. España no, tenemos dos. Y a esto súmenle ustedes, sin hacer ninguna crítica, que hay que multiplicarlo por 17, que son las comunidades autónomas. O sea, tenemos Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad, 17 consejerías de Agricultura, 17 consejerías de Sanidad. Esto, para ponernos de acuerdo en crisis alimentarias, se hace, pero en el día a día hay muchas disfunciones. Y se lo dice uno que trabaja en una empresa que tiene fábricas o plantas en varias comunidades autónomas. Lo que en una comunidad autónoma es A, en otra es Z. Y eso no puede ser. Y me hubiera gustado decírselo al consejero, porque está en el Consejo Interterritorial de Salud. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque crea disfunción, crea problemas de competencias, crea gasto y, sobre todo, crea inseguridad jurídica. Y eso ni es bueno para los administrados ni para las empresas. Por consiguiente, yo apelo para que haya una sola autoridad sanitaria o una sola autoridad de control oficial de alimentos. Y como características del nuevo modelo de seguridad alimentaria están todas estas ya, que son, primero, el concepto de cadena alimentaria, de la granja a la mesa. No se puede trocear la cadena alimentaria, como lo tenemos en España. Agricultura, sanidad, es un todo, de la granja a la mesa. Luego, tenemos que hacer, evidentemente, el modelo de seguridad alimentaria basándonos en tres cosas. La evaluación de riesgos, alguien nos tiene que evaluar los riesgos. Alguien nos tiene que gestionar los riesgos, que somos las empresas privadas, las empresas de alimentación y las administraciones, y alguien tiene que comunicar los riesgos. Y aquí juegan ustedes un papel muy importante en el tema de la comunicación del riesgo. ¿Hay que comunicar el riesgo en su totalidad, el riesgo alimentario, o hay que comunicarlo parcialmente? ¿Hay que ser transparente, hay que contarlo todo, hay que dejar de contarlo? En fin, esto es un debate que, como imagino que no tendremos tiempo, pero sí que me gustaría debatirlo con ustedes. ¿Hasta dónde hay que comunicar los riesgos en alimentación? Bueno, todo el tema de nuevos riesgos, nuevas percepciones en cuanto a... Ahora está muy de moda los alérgenos. Incluso hay un reglamento comunitario... Sí, la tarjeta amarilla, estoy como Pepe ya, con la tarjeta amarilla. Los alérgenos es algo que se ha sacado ahora en un reglamento comunitario y es obligatorio poner las etiquetas. Así que si alguno de ustedes tiene alguna alergia a alguna sustancia, algún ingrediente, tiene que estar en las etiquetas. Y luego los nuevos conceptos, los alimentos ecológicos, los modificados genéticamente. Esto, por ejemplo, y déjenme hacer otro comentario, antes de que me saque la roja, sobre los modificados genéticamente.
yo que creo en Europa, que soy europeísta al 100%, no, sin ninguna duda, vamos, veo con pena que ahora lo que antes era política comunitaria o europea, por ejemplo en OGMs, ahora se ha nacionalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada Estado va a hacer de esto, de los OGMs o de otras cosas, lo que crea conveniente. Se vuelve otra vez un paso atrás. En vez de tener un marco único legislativo, tenemos un marco nacionalizado por países. Y eso es un grave error, bajo mi punto de vista. Y este es el nuevo concepto de seguridad alimentaria o de inocuidad de los alimentos, en el que ya no solamente hay temas de sanidad en cuanto al alimento en sí, sino que también influye el bienestar animal, la alimentación, el medio ambiente, etcétera, 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 ¿no? Como ya voy sin tiempo, pues se lo paso. Ya la roja, directamente. Empezó 5 minutos. El consejero se ha comido 5 minutos, ¿eh? Esto hay que decirlo, pero bueno. Bueno, 3 minutos. Pues como ya no tengo mucho más tiempo, sí que quería contarles, bueno, esto sí también quiere contarles, la legislación. En el BOE tenemos 78.000 páginas, esto simplemente un dato, 78.000 páginas en el BOE que tienen que ver con la industria agroalimentaria. Esto ya es tela, ¿eh? Y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, del 97 al 2008, si lo traigo hasta aquí, 1.420 disposiciones sobre este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que está muy bien legislar, y yo creo en la legislación y en la regulación, pero no en la excitación de la regulación, que eso es muy malo. Y esto es la evolución que tiene que seguir la industria alimentaria y la salud en la industria, ¿no? Como les he dicho antes, la seguridad alimentaria, creo que somos en Europa y en España, estamos en un sitio en el que la seguridad alimentaria es de las mejores o la mejor del mundo, no me cabe la menor duda. Estamos con la estrategia NAOS, que les he dicho antes, el código PAOS, y ahora lo que estamos trabajando, lo que se está trabajando entre todos, y ustedes también tienen que ayudar, es en el tema de los hábitos de vida saludables y el entorno saludable. Es decir, no solamente ver el alimento aislado, sino en su entorno medioambiental, social, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa forma, solamente de esa forma, conseguiremos tener una industria alimentaria potente, fuerte, que exporte, que cree riqueza y que sean alimentos sanos y seguros. Porque, evidentemente, si hay algo que no es bueno para todos, no es bueno para nosotros, para la industria. Esto es una frase de Sartre, ¿no?, que decía que nada puede ser bueno para nosotros sin que sea bueno para todos, ¿no? Si lo hacemos algo, y en este caso la alimentación, que sea bueno para todos, para toda la ciudadanía, también la industria alimentaria, no somos frikis, no somos extraterrestres, también nos beneficiaremos. Y ya me queda irme al vestuario, a la tarjeta roja. Muchas gracias. Gracias, Óscar.